va a formar lo que llamamos la articulación temporomandibular. ¿Quiénes son? Hueso temporal de un lado, temporal del otro lado y la mandíbula. Entonces, ¿cuántos huesos participan? Dos huesos. Dos huesos temporales y la mandíbula, ¿correcto? Y les había mencionado que acá tenemos una articulación. ¿Cómo se llama la articulación? Temporomandibular. Temporomandibular. ¿Cómo se clasifica? Tu gorrito. El chiasma. Hoy no hagan que me arrepiente haber aceptado llevar con ustedes esto. Entonces, miren acá. Entonces, tengo tres huesos. Los dos temporales y la mandíbula. Entonces, la articulación se llama articulación temporomandibular. Y es, ¿cómo se clasifica? Como una diartrosis, la única diartrosis que tenemos en la cara. Y ayer le decía que se podía clasificar, además de ser una diartrosis, la principal es una diartrosis bicondília, porque participan dos cóndilos. Cóndilo temporal, cóndilo de la mandíbula. Pero también hemos dicho que se puede clasificar justamente por la forma que tiene la cavidad glenoidea, que es cóncava, y el cóndilo que es convexo. Es una artrosis también llamada de encaje recíproco, o también llamado de silla de montar, porque una superficie es cóncava y la otra es convexa. Después también se dice que es una artrosis de tipo enartrosis. ¿Qué significa eso? Que una de las superficies articulares tiene forma redondeada o semi-redondeada. En este caso, ¿quién? El cóndilo, ¿no? Y finalmente les había dicho que esta articulación, por el movimiento del cóndilo, era como gínglimo artroidal, es decir, hacía movimiento de rotación y movimiento de traslación. Cuando nosotros abrimos la boca, chicos, no abrimos la boca así. Así no funciona la articulación. La articulación funciona así y así. Dos movimientos. Rotación, traslación. O sea, no es que así funciona esto. Así no funciona. Funciona rota primero y luego se traslada. Y cuando cerramos, igual. Hacia atrás y luego sube. ¿Ya? Ese es el movimiento. Y por eso se llama gínglimo artroidal. ¿Correcto? Las superficies articulares, ¿cuáles son? Tenemos una superficie articular que es de la mandíbula y un lado que es el cóndilo. ¿Qué forma tiene el cóndilo? ¿Qué forma tiene el cóndilo? De gancho. ¿Ah? Ovalada, ¿no? Tiene una forma más o menos ovalada, siendo su diámetro mayor, diámetro transversal, ¿no? De mayor transversal es el diámetro mayor, ¿correcto? Estos extremos se llaman polos. Polo lateral, polo medial. Y la parte más alta, que la ves aquí más o menos marcadita, se llama cresta condilia. Cresta condilia, es la parte más alta. ¿Han visto las casas de dos aguas? Esas casas que tienen así su techito de esta manera. Ya. A eso le llaman, al borde, a la parte más alta, le llamamos la cresta con condilia. Correcto, igual acá. Es como si fuera un techo de dos aguas. La parte más alta, cresta con condilia. ¿Correcto? Entonces, desciendo un poquito y se forma ¿qué cosa? El cuello. Por ahí está mi estilete, chicos. Entonces, miren acá. Diferencia. Polo. Lateral. Polo. Medial. ¿Cuál es el más prominente? El medial es el más prominente, ¿no? Y en el cuello, te había dicho que en el cuello aquí tenemos una depresión llamada fosita pterigoide. Porque ahí, ¿quién se va a insertar? El pterigoide externo, fascículo inferior. ¿Correcto? La cresta condilia, que es esta parte más alta, divide el cóndilo en dos áreas. El área articular y el área no articular. Por eso ves que el área articular está como gastadita, ¿no? Media porosita, ¿no? Porque ahí es la área activa del movimiento. En cambio, el área no articular es plana, totalmente lisa, porque ahí no hay acción, digamos, de la rotación. ¿Ya? Entonces, esto es con respecto a esto. El otro elemento, o los otros elementos pertenecen al hueso. Al hueso temporal. Entonces tengo aquí, en primer lugar, ¿qué cosa? El cóndilo del temporal o eminencia articular del temporal. Acá está. ¿Cómo es? Es como un barrilito, es como una especie de un cilindro, ¿no? Ubicado de manera transversal. Esto también es parte de ¿quién?
del arco cigomático. Por eso se llama raíz transversa del arco cigomático y acá está la raíz longitudinal del arco cigomático. Pero para no complicarnos, cóndilo del temporal. Atrás, ¿qué tenemos? ¿Esto qué es? Cavidad glenoidea, ¿correcto? Es una superficie cóncava y lo cruza, ¿qué cosa? Una cisura. ¿Cómo se llama la cisura? Petrotimpánica o de gas. ¿Qué encontramos ahí? Dos elementos. Que eran una arteria llamada arteria timpánica y un nervio llamado nervio cuerda del tímpano. Pasan por acá. Correcto. Hacia adentro, ¿qué tenemos? ¿Cómo se llama esto? ¿Te acuerdas? Una saliente ósea. Las salientes óseas que terminan en punta se llaman espina del esfenoides. Ahí está. Esta es la famosa espina del esfenoides. ¿Ya? Y acá tenemos esto de aquí, que es la pared anterior del conducto auditivo externo. Se llama hueso timpánico, le llaman esta partecita. ¿Esto qué era? Apófisis mastoides. Ya, apófisis mastoides. Y acá está roto este cachito. ¿Cómo se llama este cachito? Apoestiloides. Y acá tenemos un agujero. Estilo mastoides. Estilo mastoides. Ya, perfecto. Entonces, estas son las superficies articulares. Les dije también que habían dos grupos de ligamentos. Ligamentos principales y accesorios. Entonces, el ligamento que envuelve toda la articulación se llama ligamento capsular. ¿Correcto? Aquí esto que estás viendo acá negrito representa el disco. No es el ligamento, es el disco. ¿Ya? Pero lo que envuelve la articulación, toda la articulación, ligamento capsular. Lo que ves aquí es el ligamento lateral externo, o llamado el ligamento temporomandibular, donde se origina en el tubérculo cigomático y se inserta en el borde postero externo del cuello del cóndilo. También se le llama ligamento temporomandibular. Y tengo por dentro el ligamento llamado ligamento, acá está representado, el ligamento, acá, llamado ligamento ligamento lateral interno. El ligamento lateral interno se origina en la espina del esfenoides y se inserta en el borde posterior interno del cuello del cóndilo. Entonces, los dos ligamentos que refuerzan al ligamento capsular de manera externa, ¿quiénes son? Los ligamentos laterales. Ligamento lateral externo, ligamento lateral interno, ¿no? ¿Dónde van a llegar? Al cuello del cóndilo, al borde posterior del cuello del cóndilo. ¿Cuál era su función? ¿Se acuerdan que les dije ayer? Estaban que se medían. ¿Se acuerdan que se medían 3 dedos, 4 dedos? ¿Cuál era su función? ¿Limita qué? La apertura bucal. ¿Cuánto era la apertura bucal? 5 centímetros. 5 centímetros, 4 o 5 centímetros aproximadamente, ¿no? Entonces, esos ligamentos colaboran en limitar la apertura bucal. Luego tengo, esos son los principales, capsular, lateral interno, lateral externo. Y los accesorios son los que están más alejados. Acá tienes el primero. Este ligamento, mira, al interno de la posterigoides, en el gancho, mira que se ha roto el gancho. Ya. Ese ligamento, ¿cómo se llamaba? El que me sigue el gancho. Erigomandibular. ¿A dónde llegaba? A la línea oblicua interna al nivel de la tercera cuerda. Ligamento, repito, erigomandibular. Primer ligamento. Segundo ligamento, acá está. Del espino del esfenoides al espino espino. ¿Esfeno qué, doctor? Llega a la mandíbula. Esfeno mandibular. Perfecto, esfeno mandibular. Y finalmente el que nace en la apófisis estiloides y llega a la mandíbula. Estilo mandibular. Ahí están los 3 ligamentos accesorios. Erigomandibular, esfenomandibular y estilo mandibular. ¿Está claro entonces? Ligamento pterigomandibular, ¿dónde nace? En el gancho, de la interna, de la apófisis pterigoide. ¿Dónde se inserta? Línea oblicua interna a nivel de la tercera molar. Ligamento esfenomandibular, ¿dónde se origina? En la espina del esfenoides. ¿Se inserta dónde? En la espina de Spix. Y el ligamento finalmente estilomandibular se origina en la apostiloides y se inserta en el ángulo de la mandíbula. ¿Correcto? Están los ligamentos. Les había dicho que este ligamento el próximo siglo lo van a ver cuando lleven cirugía y traumatología. Anestesiología y cirugía. ¿Cómo se llama este ligamento? Erigomandibular, que va a ser el límite o referencia anatómico para colocarlo en anestesia traumicular. ¿Correcto? El ligamento esfenomandibular, ¿para qué servía? No para qué servía, o sea, en relación a qué está.
¿Protege qué cosa? Lo que ingresa acá. Protege el van dentario inferior. ¿Correcto? Protege el van dentario inferior. Y finalmente, este ligamento que llega al ángulo se encuentra con la fibra de qué músculo? Pterigoideo y ¿correcto? Denle una chequeadita, tómenle foto para que no se olviden.